Pues bueno, hola a todos y todas. Eh, en nombre de la Universidad de los Andes y la Oficina de Scouting y Promoción, les damos la bienvenida como a esta franja de clase en el marco de la Feria de Colegios Uniandes sobre Antropología. Queremos recordarles que esta sesión está siendo grabada, pues bueno, con fines eh, informativos por la universidad. Hoy en la clase nos acompaña el profesor Javier Andrade, que es representante del programa de antropología. Pues él va a dictar como una clase y también va a solucionar sus inquietudes sobre lo que vamos a ver hoy. Entonces, en el chat pueden, pues a medida que vayamos escuchando como la charla, van a ir pudiendo es como escribir las dudas que tengan. Eh, y pues al final o durante también podemos ir respondiendo como es lo que tengan. Entonces, pues bueno, el profesor va a empezar cuando, cuando él quiera. Igual ahí va a seguir entrando gente, supongo, pero pues yo los voy a ir aceptando. Entonces, cualquier cosa voy leyendo el chat y lo que me digan. Bueno, buen día para todos y todas. Estoy teniendo un problema técnico que tengo un eco, así que quizás me toca hacer como una lectura más pausada de lo que quiero compartirles esta mañana. Y una pequeña introducción creo que les va a dar cuenta del tipo de antropología que hago. Yo no espero demorarme más de 30 minutos de charla. También es una oportunidad de conversar con ustedes de manera más bien informal. Idealmente este evento tiene lugar en el campus y ahí es cuando uno conoce a, a estudiantes directamente, a gente interesada directamente, ¿no? Es la primera vez que estoy en un conversatorio de esta naturaleza orientada para estudiantes de colegio. Así que les agradezco su interés. Y lo que quería era hacer una pequeñísima introducción sobre qué es la ustedes que seguramente no tienen idea de qué tipo de disciplina es esta. Es una de las disciplinas de ciencias sociales que se destaca especialmente por su método, que es un método de inmersión en la vida de otra gente, comprensión del mundo, de la perspectiva de otras personas, de otras comunidades que son muy diferentes a las que a la que uno pertenece generalmente, ¿no? Entonces, en general, se concibe la antropología como la ciencia comparativa del humano, de las diferencias humanas. Y esta es una ciencia social que tiene un siglo de existencia, literalmente, es decir, como disciplina tiene un siglo de existencia, originalmente en Europa y Estados Unidos, en los años 20 del siglo pasado, y evidentemente del tipo de antropología que tradicionalmente se hacía, que eran estudios de comunidad, es decir, viajar a las islas de Melanesia o lo que sea, para tratar de entender la vida ritual, la religiosidad, los sistemas productivos, las economías de subsistencia, temas de organización social y parentesco. Todo aquello han sido temas grandes de la tradición de la antropología. Ahora bien, yo me vinculé al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes hace 5 años y lo que tienen que tomar en cuenta es que el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes está compuesto por gente que practica las grandes 4 líneas, las líneas clásicas fuertes de la antropología. Hay gente que hace antropología biológica, hay gente que hace arqueología y hay un componente de antropología lingüística y tenemos también un componente más bien grande de profesores que trabajamos en el campo más grande de la antropología social o de la antropología cultural. Bien, yo estoy ubicado en ese territorio, pero desde hace algunos años atrás trabajo exclusivamente alrededor del mundo de las imágenes y las cosas. Creí que quería compartir 3 o 4 proyectos míos que ustedes pueden consultarlos individualmente cuando tengan más tiempo, pero que van a dar cuenta de lo que
se denomina como una suerte de subdisciplina de la antropología, que es la antropología visual. Originalmente la antropología visual se desarrolla, se consolida alrededor de los años 70 y generalmente se lo asocia con el documental etnográfico, es decir, con el tipo de documentales que retratan las diferencias humanas nuevamente. Hay amplios recursos públicos vía internet alrededor del documental etnográfico. Acá mismo en Colombia hay festivales, hay varios festivales en Quito, en Bogotá, en Medellín, en Cali, dedicados al documental etnográfico y al nuevo fenómeno del video indígena, que es el resultado de este tipo de desarrollos. Bien. Más contemporáneamente hay un movimiento sobre el cual he escrito y mis clases se orientan hacia ese lado, que es un movimiento de encuentro entre antropología y arte contemporáneo. Entonces, más bien voy a ilustrar estas discusiones que les pueden resultar un poquito abstractas con algunos de mis proyectos, ¿no es cierto? Entonces, empecemos con la pertinencia, con algunos de los proyectos que son pertinentes para los tiempos que lamentablemente estamos atravesando con la pandemia, ¿no? La pandemia ha supuesto una serie de consecuencias sobre cómo nos relacionamos con el mundo de las imágenes y la tecnología. Ustedes son una generación, digamos, bastante más joven que la mía. Por ejemplo, en mi generación, la educación dependía primordialmente de un dispositivo que eran los libros. Es decir, la materialidad del libro era lo que realmente mediaba nuestro acceso al conocimiento, ¿no es cierto? Ahora no, justamente ayer conversaba telefónicamente con un amigo de México y me decía que su hijo de 16 años que está en el colegio no lee, es decir, no lee libros, lee solamente a través de dispositivos electrónicos como una computadora, un iPhone y tal. Y mi experiencia como profesor, lo que he visto durante estos últimos años es también esa enorme dependencia hacia los dispositivos y la tecnología. Ustedes son testigos de lo que nos está pasando en la pandemia, que es que estamos todavía más dependientes. Yo mismo, en mi caso, o sea, yo era un tipo que utilizaba muy limitadamente el iPhone, por ejemplo, y en este momento mi número de horas de consumo diario de iPhone y de computadora es gigantesco. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación, como en este mismo momento, está totalmente mediada por la tecnología. Es la única forma que tenemos de vernos, entre comillas. Y esto ha pasado durante el último año y eso tiene consecuencias sobre la sociabilidad que desarrollamos. Entonces, la antropología de la imagen se vuelve particularmente útil para repensar nuestra dependencia con respecto a los mundos digitales. Hay gente que hace antropología digital, yo estoy haciendo en parte eso y por eso quiero enseñarles de este proyecto. Porque como consecuencia de la pandemia, como consecuencia del encierro, me empecé a interesar en el mundo de los memes como una suerte de reflexión crítica, humorística, sobre los tiempos que estamos atravesando. Entonces, este ensayo que estoy presentándoles aquí, que están viendo ustedes en este momento en la pantalla, es un ensayo que supone una curaduría de imágenes, es decir, una selección de imágenes. Este fue el primer ensayo que produje. Pensé que iba a ser el único que iba a producir durante la época del encierro, porque fue publicado en abril, es decir, apenas iniciada la pandemia. Y finalmente solamente revelaba mi ingenuidad, porque produje 12 o 13 ensayos durante el primer año para que se den cuenta de la prominencia de este tipo de lenguaje. El meme se ha convertido en un lenguaje prominente para el intercambio que tenemos comunicativo, especialmente a través de plataformas como WhatsApp. Y lo que
Lo que vemos en este ensayo, pues, son simplemente las primeras reacciones que tuvimos en el mundo de los memes a través, recién empezada la cuarentena, ¿no es cierto? Todavía se contaban los días, por ejemplo, como vemos en este meme. Y lo que vamos viendo es también representaciones visuales sobre políticas preventivas de la pandemia y la transformación misma del mundo de la imagen, como por ejemplo esta obra célebre de Miguel Ángel, El origen del hombre. También este tipo de memes comentan sobre este fenómeno del encierro y los niveles de paranoia y neurosis de la gente, como por ejemplo el tratar de apertrecharse de papel higiénico en los supermercados. Recuerden que esto fue al inicio de la pandemia. Y obviamente, y ustedes serán, yo mismo tengo un hijo que está en el colegio de 16 años, que asiste al gimnasio moderno, y las clases virtuales son clases que tienen consecuencias sobre las prácticas pedagógicas y sobre cómo nos relacionamos entre profesores, estudiantes y entre estudiantes, evidentemente, ¿no? Entonces, un género que me ha interesado es el del meme que comenta sobre sobre los límites de la educación virtual. Ojalá pudiéramos conversar con ustedes posteriormente sus inquietudes sobre este tema. El meme tradicionalmente se apropia, es un ejercicio de apropiación de imágenes previas. Aquí vemos claramente un buen ejemplo, ¿cierto? Es tomado de una película relacionada con la mafia italiana del director Martin Scorsese, que se llama Goodfellas o Buenos Compañeros o Buenos Amigos, que da cuenta de nuevamente una de las dimensiones consumistas que desata la propia pandemia, ¿no es cierto? El mundo de la producción memética constituye un universo infinito de producción de imágenes. La rapidez de la producción de memes, la democratización que ha supuesto en la creación de imágenes a través de apenas juegos de Photoshop o cualquiera de estos aplicaciones o utilidades, da cuenta de la posibilidad de proliferación de imágenes. Vivimos en un mundo en el cual nuestra vida social supone no solamente la relación entre humanos, sino predominantemente la relación con la tecnología, como empezamos diciendo, y con los mundos de la imagen. Fíjense que ustedes mismos son creadores de imagen o proliferadores de imágenes. El momento en que reciben un meme por WhatsApp, un sticker por WhatsApp, el sticker es una dimensión más minimalista del fenómeno del meme. El momento en que lo circulan, están produciendo, están generando, están ampliando la proliferación infinita de los mundos de la imagen. No solamente consumen imágenes, sino que muchos de ustedes seguramente las producen también a través de cosas como los memes y cosas. Ahora, la reflexión que he tratado de hacer a través de estos ensayos, solamente estoy enseñándoles dos, ustedes pueden googlear mi nombre y van a ver que de ensayos que publicamos, estoy tratando de compilarlos y producir un ensayo ya más crítico, más teórico. Esos ensayos fueron respuestas inmediatas, una suerte de salida mía a través del humor sobre el mundo del encierro, pero definitivamente los memes como fenómeno es uno de los fenómenos que está siendo ampliamente investigado por la antropología digital y la antropología de la imagen en este momento. Acá tienen otro ejemplo de los memes van y vienen y a veces se convierten como en olas, ¿no? Este fue el día 44, es decir, un mes y medio después de inicios de la pandemia, en el día número 44.
Yo consolido este ensayo una vez que había suficiente material alrededor de un fenómeno, que es el fenómeno de los porteadores de ataúdes de Ghana, que seguramente ustedes están familiarizados, y si no, pues me pueden hacer preguntas posteriormente. Es básicamente una suerte de ritual inventado modernamente, contemporáneamente en Ghana. Este no es un fenómeno tradicional, en el sentido de que pensamos los fenómenos antropológicos como si fueran de pasado prehispánico o lo que sea. No, este es un fenómeno full contemporáneo. Tiene un par de décadas de existencia, o una década de existencia. Un emprendedor ganés ocurre que forma una compañía para brindar un ritual funerario bastante pomposo, bastante interesante, con música, con danza y con estos trajes como elegantes, por parte de porteadores de ataúdes. Es decir, esta gente es la que lleva el ataúd hasta el cementerio, le hace una suerte de fiesta final al difunto, y se convierte en un fenómeno global. Y lo que me interesa, claro, con este fenómeno de los memes es que una cosa muy local, por ejemplo, este fenómeno de Ghana, que es una empresa, es el emprendimiento de un señor ganés, termina convirtiéndose en un fenómeno absolutamente global en términos de circulación de la imagen, y termina siendo traducido localmente, como por ejemplo en esta imagen. Y claramente esta imagen da cuenta de la inoperancia del gobierno actual en Colombia para tratar con la pandemia. Entonces, es como este símbolo de muerte dando la mano a un presidente, que claramente la cara de este presidente ha sido montada para hacer esa asociación sintagmática o significativa entre la figura de la izquierda y la figura de la derecha y el legado de los porteadores de Ghana. Aquí vemos otro fenómeno de casi que de disfraz de la imagen. Comentarios sobre el manejo de la pandemia. Aquí vemos el gabinete de Duque con la vicepresidenta Ramírez, por ejemplo, acoplada al formato de las danzas de los porteadores ganeses. Comentarios sobre el Ministerio de Finanzas y los impuestos y esto. Y como les digo, este fenómeno no es solamente que se acopla a Colombia, se acopla a las realidades locales. Por ejemplo, esto es tomado del caso del presidente ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil, ¿cierto? También hablando del pésimo manejo de salud pública con respecto al fenómeno pandémico, ¿no? Acá vemos una alteración de este orden porque se los utiliza como una suerte de lenguaje preventivo. Bien, entonces, nada más del ejemplo de los memes, yo los traje a colación porque me parece que este es un fenómeno con el cual ustedes deben estar muy familiarizados, seguramente ustedes mismos producen y da cuenta de un tipo de interés que tenemos en antropología en este momento sobre los mundos de la imagen. Los mundos de la imagen obviamente nos lleva desde producción documental hasta el arte, y esta producción, estas formas de producción como el meme, que son formas de producción vernáculas, formas de producción desde abajo, formas de producción populares alrededor de la imagen. Son una forma de intervención de la imagen, es una forma de montaje, y hay una tradición larguísima de montaje que tiene un siglo de existencia también, con el aparecimiento del fenómeno dadaísta y surrealista en el arte moderno, ¿no es cierto? Bien, entonces, quisiera conversarles en el tiempo que me resta alrededor de uno de los proyectos que manejo desde el año 2017. Una de las bondades que tiene la Universidad de los Andes, de cómo está estructurada, y esto me parece que puede ser interesante para algunos de ustedes, es que
Los currículums de cada programa son flexibles, entonces ustedes pueden tomar ciertas materias en el departamento de arte. Muchos de mis estudiantes quienes trabajan conmigo hacen doble major, arte, antropología, periodismo, antropología. En fin, lo que interesa es que la propia institución fomenta proyectos multidisciplinarios. Y en este caso se trata de un proyecto que lo denominamos NARColombia. Es un proyecto que estudia desde el arte, desde la antropología y desde el Centro de Estudios para el Periodismo, del CEPER, que es un centro bastante activo que publica la revista 070, que es una revista bastante reconocida, producida por el CEPER, producida por la universidad. Entonces son los diálogos entre arte, antropología y comunicación los que orientan una reflexión, un mapeo de objetos y de imágenes sobre los efectos de lo narco a nivel estético, en la estética vernacular, en la estética popular, desde arquitectura hasta camisetas, como vemos. Y es interesante porque ustedes saben que hay una gran producción de literatura y de series de televisión, películas de Hollywood, películas nacionales, series de televisión globales, series de televisión colombianas, que hablan en general del fenómeno del narcotráfico y en particular de ciertos íconos del narcotráfico y en particular al conocido patrón del mal, Pablo Escobar. Entonces, el fenómeno de las drogas ha sido estudiado en Colombia prominentemente por la ciencia política, las relaciones internacionales, la antropología desde los consumos tradicionales de drogas en sociedades no occidentales, en sociedades indígenas de la Amazonía, por ejemplo, como terapias alternativas, como parte de las discusiones que se tienen en antropología médica sobre el uso de psicoactivos, etc. Pero, a pesar de la gran magnitud de la reflexión sobre narcotráfico en este país, por razones que resultan obvias, o sea, la violencia desatada en la década de los 80, la consolidación de un sistema de carteles que dan cuenta de una dinámica hipercapitalista alrededor del mundo de las drogas, hiperglobalizada. Todo eso ha sido bastante bien estudiado y hay figuras prominentes en esta discusión. Por ejemplo, el sociólogo Álvaro Camacho Rizado, quien contribuyó grandemente a la comprensión del fenómeno de los carteles en este país. Dicho eso, y a pesar de la multiplicación de las imágenes de lo narco en la sociedad contemporánea, al punto de que Pablo Escobar hoy es más popular que en los 80s, gracias a las industrias culturales, gracias a Netflix, gracias a Amazon, gracias a Hollywood, gracias al género literario de la biografía narco, deben haber cientos, literalmente cientos de libros alrededor de Pablo Escobar. Y para no mencionar al resto de el mexicano, Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez de Orejuela, los componentes del cartel de Medellín, del cartel de Cali, etc. Hay mucho de esa literatura y hay mucha producción de las industrias culturales que utilizan lo narco para muchas veces glamorizarlo, ¿no? A pesar de eso, había un vacío en este país alrededor de los efectos de lo narco sobre los campos de producción y consumo cultural, sobre la estética. Hay artistas que trabajan sobre lo narco, artistas contemporáneos que trabajan sobre lo narco. Eso es otra dimensión. Lo que nos interesaba a nosotros era ver los efectos más amplios. Entonces, desarrollamos una página web que ustedes pueden consultarla, que se llama narcolombia.club, en donde van a encontrar cantidad de entradas de productos audiovisuales, de intervenciones que hemos realizado
Un equipo que, como les digo, es un equipo multidisciplinario, dirigido por el artista Lucas Ospina, que es uno de los artistas más importantes de acá de Colombia, en el Departamento de Arte. Omar Rincón, que es un crítico de medios muy conocido acá en Colombia también, que trabaja para el CEPER y la Facultad de Humanidades y Artes. Y mi persona desde el programa de antropología. Entonces, lo que hicimos es un mapeo de cómo circulan las imágenes de Pablo. Y aquí, ustedes lo habrán visto en cualquier centro artesanal de Bogotá, de Medellín, de Cali, encontramos este tipo de oferta de camisetas, en este caso, que juegan de múltiples maneras con las imágenes de Pablo. La cédula de identidad, el anuncio del policíaco, su bautismo como el patrón del mal, adaptaciones de Homero o Bart Simpson. Hay muchas variaciones, hay cientos de motivos alrededor de esta imagen. Aquí pueden ver solamente en esta imagen una serie de detalles que van a dar cuenta de este fenómeno de consumo. La frase plata o plomo inscrita en una pistola, con la presencia de dólares para dar cuenta de esta forma de ascenso social que representó el narcotráfico, que sigue representando el narcotráfico para sectores populares en Colombia y otros países, ¿no? Este no es un fenómeno colombiano, este es un fenómeno regional que empieza a tener cambios radicales, como por ejemplo el control que ejercen los carteles mexicanos en este momento sobre la producción narco, sobre la producción de drogas ilícitas, en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, este fenómeno, lejos de haber sido controlado, se ha vuelto mucho más sofisticado y las estructuras de carteles se han vuelto mucho más globalizadas. Y quizás el narco contemporáneo más famoso es precisamente un mexicano que ahora está retenido en Estados Unidos, que es el Chapo Guzmán. Y si ustedes van para México, van a ver un tratamiento de la imagen y de los objetos bastante parecido al de Pablo Escobar acá en Colombia. Es decir, van a encontrar una línea de ropa del Chapo Guzmán, van a encontrar camisetas, van a encontrar mugs, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otros ejemplos y, como les digo, lo que hicimos en el equipo de trabajo de antropología es salir a las calles y tratar de mapear dónde circulan estas imágenes, qué contenidos le da la gente, conversar con los vendedores de estas camisetas, preguntarles quiénes son sus consumidores, quiénes las compran, por qué, o sea, qué percepciones tienen sobre este fenómeno de consumo, qué piensan alrededor de Pablo Escobar como persona, qué piensan del lugar que ha tenido en la política y en la historia de este país, una historia ciertamente macabra, ciertamente nefasta, y que sin embargo ha sido revivida a través de estos fenómenos de producción de imagen y de consumo. Aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen actualizada, una suerte de híbrido entre el corte de pelo de James Rodríguez y Pablo Escobar, que da cuenta también de un fenómeno muy particular, que es como la apropiación de subculturas, en este caso la subcultura del hip hop. Esto es hecho por un diseñador que tiene una línea, una marca de hip hop acá en Bogotá, que se llama Way. Conversamos con este diseñador, nos enseñó todos los motivos que él ha diseñado alrededor de la imagen de Pablo, y a veces se dan estas asociaciones que parecen en principio como sin ninguna conexión, parecen como totalmente random. ¿Qué tiene que ver Pablo Escobar con el hip hop urbano en Bogotá? En principio nada. Pero lo que nos interesa como antropólogos y antropólogas es tratar de entender precisamente estas conexiones, su racionalidad, el sentido y las significaciones que asume para un público usuario o consumidor.
Esto también es, digamos, el fenómeno este también es evidente alrededor del mercado de las artesanías. En el fondo ustedes pueden ver, esto es bajando a la Plaza Bolívar, seguramente ustedes han pasado 100 veces por esta calle. Y lo que interesa es ese ensamblaje de cuadros que se venden principalmente a turistas nacionales y extranjeros, en el cual tenemos a Frida Kahlo, la pintora mexicana surrealista, y tenemos a Gabriel García Márquez, y tenemos a Pablo Escobar, entre muchos otros ítems, Mafalda, etc. Aquí es un detalle donde pueden ver cómo Pablo se inserta dentro de una oferta de mercancías que son de índole más bien como costumbrista en principio, ¿no? Si ustedes pueden ver esos pajaritos esos papagayos de la Amazonía, pueden ver ese águila, pueden ver un acordeón, pueden ver el sombrero este que toca la gente que usa la gente que toca vallenato. Y Pablo Escobar empieza a ser parte de, de esta producción artesanal dirigida al mercado del turismo nacional y extranjero. Otra modalidad, en el cuadro clásico tomado de la fotografía de cuando Pablo es arrestado por la policía en Medellín. Los centros artesanales, por lo tanto, fueron el escenario, uno de los escenarios primordiales de los que hicimos de esta investigación. Variaciones sobre el tema. Que les da cuenta precisamente de la prominencia del fenómeno de la imagen de Pablo Escobar. Bien, les enseño otro ensayo de este mismo proyecto que da cuenta de un uso diferente de la imagen. Lo que hemos visto anteriormente ha sido como la fotografía como registro de una realidad que es la realidad del consumo de lo narco a través de objetos. Cuando tengan tiempo, ustedes pueden explorar más la página, van a darse cuenta de todas las otras dimensiones que estamos investigando. Esta les da cuenta de objetos y de lo que en la teoría se discute, la agencia de los objetos, es decir, cuando los objetos adquieren vida. Porque los objetos tienen el mismo tratamiento o un tratamiento parecido al de las imágenes. En el sentido de que son seres inanimados, son entes que no tienen vida, en principio, pero que adquieren vida el momento en que nos interpelan, el momento en que se relacionan con cada uno de nosotros. Entonces, esta es una dimensión que en antropología la discutimos alrededor de un concepto que es el de la vida social de las cosas, la vida social de las imágenes. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores que les di, me interesa la vida social de los memes, cómo son producidos, cómo son consumidos, cómo son circulados. En el proyecto Narcolombia, una de las dimensiones es la vida social de la imagen de Pablo Escobar, por ejemplo. Pero cuando lo aplicamos al mundo, cuando aplicamos este enfoque al mundo de los objetos, entonces hablamos de la vida social de las cosas. Las cosas, como ustedes saben muy bien, pueden ser desde arquitectura, distintas formas de infraestructura, como por ejemplo las vías, paisajes urbanos construidos, etcétera. Y también objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana o que están siendo parte de las curadurías y las colecciones de un museo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si van al Museo del Oro, lo más prominente de esa colección es la colección arqueológica, y ustedes van a ver que hay un display bastante elegante, bastante sofisticado para dar cuenta del pasado prehispánico, con la finalidad de brindar una
orientación pedagógica sobre cómo fue Colombia, su riqueza en términos de artes metalúrgicas, prácticas rituales como el chamanismo que perviven todavía, y todos estos son motivos el trabajo museal. Ahora bien, con motivo del proyecto Narco, decidimos hacer una etnografía en un museo. Entonces, recuerden que como antropólogos y antropólogas no hacemos solamente antropología de comunidades indígenas movilizándonos de Bogotá a la comunidad en la Orinoquía o en la Amazonía o donde sea. Sí se hace ese tipo de antropología, y ese es quizás uno de los principales atractivos de la antropología, es la comprensión, como dije al principio, del mundo desde la perspectiva de otros. Es una ciencia que nos enseña la tolerancia como principio, el derecho a la diferencia, el respeto a la diversidad, y por lo tanto, para un país tan diverso como el colombiano, creo que es una ciencia prioritaria. Pero la agenda de la antropología, que es lo que estoy tratando de retratar acá, es mucho más amplia que eso. Podemos hacer etnografía en organizaciones, podemos hacer etnografía, trabajo de investigación de campo en corporaciones. Hay gente que hace antropología de las corporaciones, por ejemplo. Antropología de las clases gerenciales, antropología de las élites, antropología del mundo del arte contemporáneo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me interesaba a mí con el proyecto Narco, como siempre me estaba interesado en estas cuestiones de como gráfica vernácula, producción popular de imágenes. Eso es lo que me interesa, sobre eso es lo que he escrito, he hecho varias investigaciones, he publicado algunas cositas por ahí, incluyendo un libro sobre gráfica popular, que es como recoge la rotulación comercial hecha manualmente, etcétera, etcétera. Acá lo que me interesaba era hacer una etnografía de un museo en particular, que es el Museo de la Policía, acá en Bogotá, que queda en la calle 8 y carrera 8, más o menos, muy cerca, a un par de cuadras de la Plaza Bolívar. Entonces, este museo es un museo muy interesante. No es un museo menor, es menor en el sentido de que no tiene el capital simbólico, la fama que tiene el Museo del Oro, por ejemplo, del Banco de la República, o el propio Museo de Arte Moderno y Arte Contemporáneo del Banco de la República. No tiene ese estatus, digamos. Pero no es un museo menor en el sentido de que es un museo de 5 pisos, 32 salas de exhibición, centenares, si no miles de objetos, que dan cuenta o que tratan de dar cuenta de un mensaje central, que es la historia de la policía en este país, la necesidad de la policía en este país y los grandes logros de la policía en este país. Entonces, en un país atravesado por el fenómeno del narcotráfico, como es de este país, hay una sala que está dedicada enteramente a objetos que han sido incautados a los carteles cuando fueron capturados sus líderes, Rodríguez Gacha, alias el mexicano, y en el caso del cartel de Medellín, obviamente, Pablo Escobar, quien muere asesinado en una redada policíaca, sobre la cual hay una serie de publicaciones, para variar, documentales. En Netflix, por ejemplo, tienen un documental solamente dedicado a ese episodio, que es cuando lo capturan a Pablo en Medellín tratando de escapar con los tejados. Entonces, la colección Narco del Museo de la Policía tiene desde objetos banales, por ejemplo, la teja donde supuestamente derramó sangre Pablo Escobar al tratar de escaparse cuando es asesinado, un par de gafas Ray-Ban, un reloj, armas. Y este es un museo, recuerden que como antropólogos y antropólogas lo que nos interesa es tratar de dar cuenta de la experiencia de este museo, como visitantes. Porque este es un museo
como algunos otros, que es un museo que solamente se puede visitar con guías, y los guías son auxiliares de la policía, es decir, son tours guiados, 20, 30 personas. No es que uno puede ir ahí en cualquier momento y hacer el tour individualmente como se hace en otros museos. No es así. El mundo de los museos es un mundo, entre paréntesis, privilegiado de estudio de la antropología. Mañana, en un seminario que diseño, justamente discutimos el caso del museo más espectacular de etnografía en Latinoamérica, que es el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Entonces, este es un museo distinto, este es un museo que tradicionalmente uno no lo asociaría como un ejercicio antropológico, pero uno puede acercarse antropológicamente, interrogar antropológicamente la experiencia del museo, el display de los objetos, el lenguaje que los contextualiza, las prácticas curatoriales que establece esa institución, los rituales que constituyen formas de performance por parte de los auxiliares policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesaba en particular es la reacción de la gente cuando está frente a un objeto en particular, que es esta motocicleta, que fue donada por Pablo Escobar a uno de sus lugartenientes, el Arete, que es una fotografía que ocupa un lugar central en este museo, como ejemplo de las incautaciones y como ejemplo también del glamour y de la ostentación de lo narco. Esta es una motocicleta Harley Davidson 1100, o sea, es una tremenda motocicleta, que tiene incrustaciones de oro, plata y varias otras piedras preciosas en el cuerpo de la motocicleta. Está exhibida en una vitrina con una alfombra roja, como pueden ver ustedes. Y acá lo que estamos es utilizando dibujo en lugar de fotografía. ¿Por qué? O sea, no es una onda de estética nada más. El dibujo y la fotografía son dos formas de encapsular la imagen que son muy diferentes. El dibujo supone una temporalidad en la producción que es bastante sostenida. En este caso yo me asocié con un artista colombiano que se llama Esteban Borrero, y es Esteban quien hace, a partir de mi etnografía y de sus propias visitas al museo, digo, mira Esteban, hay un momento que quiero que retrates cuando estés en ese museo, y es el momento en cómo la gente se relaciona con ese objeto. ¿Qué tipo de vida desata ese objeto motocicleta? Y aquí vemos claramente cómo, digamos, la gente se toma selfies alrededor de este objeto, cómo toman fotografías de la motocicleta, que la espectacularidad, el desborde de lo narco, el morbo alrededor de lo narco, se hace lo que yo llamo colapsar el lenguaje curatorial en este museo, ¿no? Entonces, mientras la policía trata de brindar una versión súper ascética, súper domesticada de lo que hacen y dar cuenta de los logros policiales, la gente en ese momento disrumpe, el desorden se genera, la gente se toma su propio tiempo al enfrentar a este objeto. Si tienen interés pueden consultar esto, también está colgado en una revista de antropología que se llama Cultural Anthropology. Y con eso yo cerraría. Tenemos unos minutos por si tienen alguna pregunta. Estaré encantado de dialogar con ustedes. Si pueden poner sus cámaras, sería genial. Sobre lo que sea que puedan tener inquietudes, estaré más que contento de conversar con ustedes. Qué pena, ¿ahí ya me escuchó? ¿Quién está? ¿Carlos es el que Sí. conversa ahora? Sí, señor. Ah, chévere. Bueno, primero, pues buenas tardes. Buenas, Carlos. Segundo, pues es la primera vez que estoy aquí, pues estoy por la feria universitaria y me pareció muy interesante su clase.
Y una pregunta Gracias. que yo hacía es, ¿por qué se hace tanta fama, se forma una cultura tan de idolatrar algo que no fue tan malo para el país? O sea, por ejemplo, en el caso del Chapo o Pablo Escobar, o hay gente que aún idolatra a Hitler, etcétera. ¿Por qué hay esa maña, digámoslo así, de idolatrar a aquellos que no es que hayan hecho tanto bien? Mira, es que el fenómeno del narcotráfico encierra una serie de contradicciones, ¿no? O sea, recuerda que para mucha gente el narcotráfico ha sido una vía de ascenso social, de creación de nuevos ricos o por lo menos de acceso a una suerte de mercado laboral que, siendo ilegal y siendo muy peligroso, ha generado una masa poblacional dependiente de la economía del narcotráfico. En el caso colombiano, la situación es bastante más complicada que en otros países porque tienes a un país que es un productor prominente de hoja de coca, que además ha tenido sus usos tradicionales, sigue teniendo sus usos tradicionales, pero que es la materia prima para la elaboración de cocaína. Entonces, en Colombia se junta todo, ¿no? Se junta la capacidad productiva de cocaína y marihuana y se renueva la estructura de las grandes mafias tradicionales, que eran las mafias italianas, se renuevan a través de la forjación de estas entidades que son los carteles, ¿no es cierto? Entonces, Carlos Leder, que era este alemán colombiano, es el primero que profesionaliza el transporte de cocaína haciendo uso de islas en Centroamérica. Recuerden que Carlos Leder era dueño de una isla en donde salían los aviones y avionetas, aterrizaban en su isla, eh, y de ahí podían hacer el paso siguiente hacia Miami y el mercado norteamericano. Entonces, en la medida en que hay demanda, y hay demanda global, hay una enorme demanda que ha sido reavivada en la última década por cocaína y tal. En la medida en que hay demanda, van a haber gente que ofrece, ¿cierto? Entonces, la historia de Colombia, la historia contemporánea de Colombia, una de las tragedias principales que ha visto emerger ha sido gracias al narcotráfico, por un lado. Pero por otro lado hay este culto que incluso tiene dimensiones religiosas. Fíjate, Carlos, que una de las dimensiones que estudiamos en el proyecto Narcolombia, la puedes consultar en nuestra página, es la de la religión. O sea, cómo santas o vírgenes católicas son adscritas al culto del sicariato, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. No una, varias. Entonces, hay una inmersión eh, simbólica, económica, muy prominente de grandes masas poblacionales en este país a la ética de lo narco. Y el momento en que, por eso era tan interesante hacer la etnografía que hicimos en ese museo, porque tú puedes ver la cautivación de la gente frente a los objetos narco y frente a la leyenda de Pablo Escobar. Y yo creo, Carlos, que ahora es más seria todavía, es más grande todavía eso, debido a la influencia de las industrias culturales masivas tipo Hollywood, Amazon y Netflix. Entonces, yo creo que lo narco da cuenta de esa contradicción que es motivo de tu preocupación, porque por un lado está toda la violencia que puedes imaginarte, eh, y por otro lado está todo el glamour asociado a la capacidad de ascenso social. El narco es una ética hipercapitalista. Eh, y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, el fenómeno del narco no es que sea un fenómeno contracapitalista, no, al contrario, es la máxima exacerbación del capitalismo. Muchas gracias. Chévere, Carlos. ¿En qué colegio estás tú, Carlos? Estoy en el Calasanz en este momento. ¿Perdón? El Calasanz. Bien, bien, te agradezco por la visita.
Tenemos unos minutitos más, unos 5 minutos más por si tienen alguna otra inquietud, algo que no haya quedado claro. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, María. ¿Me escuchan? ¿Quién habla ahora? Sí, te escuchamos, Santiago. Santiago, ok, bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Muchas gracias por compartir los conocimientos. Es que a lo largo de la charla y siempre me he tenido esta como pregunta frente a la antropología y es el tema de la verdad en la antropología. Si en la antropología en realidad existe una verdad o existen múltiples verdades o si en realidad no existe la verdad, si existe como una forma ideal de amar o si existe en realidad la justicia. Y la verdad quisiera saber cómo sus experiencias frente a esto, porque en mi caso, por ejemplo, en términos morales yo tengo varios cuestionamientos y no sé si la moralidad, por ejemplo, en Colombia es la moral ideal o la moral, digamos, por así decirlo, de una forma platónica, o si en realidad existen varias formas de justicia, como lo intento exponer ahorita. Sí, Entonces, excelente esa sería pregunta más o menos también. mi pregunta, y si hay tiempo me gustaría preguntar. Mira, la antropología parte de un hecho que es factual, constatable, que es que las experiencias humanas son muy diversas. El universo de las experiencias humanas es extraordinariamente diverso en todo lo que tú puedas imaginarte. Desde lo que se concibe como moral en una sociedad, ética en una sociedad, hasta aquello que es concebido de una manera más o menos elaborada como justicia. Por eso es que hablamos de un país que reconoce la multiculturalidad de la nación y que reconoce también formas, como en distintas naciones, se reconocen formas de justicia indígena, ¿no es cierto? Estos procesos han sido reconocidos en Latinoamérica, especialmente en las últimas décadas, gracias a la emergencia de propuestas que suenan como plurinacionales, ¿vales? A pesar de que en la práctica son extremadamente problemáticas. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, las relaciones entre indígenas y el gobierno de Evo Morales, que se declara un gobierno indigenista, pero que en la práctica ha tenido muy serios enfrentamientos por hacer prevalecer los intereses de extractivistas de la minería, por ejemplo, de la minería de litio y tal, antes que la protección de los territorios indígenas. Entonces, para contestar de frente tu pregunta, Santiago, no hay un solo sistema, no hay una sola forma de ver la justicia, no hay una sola forma de ver la moral. Ahora, en antropología tradicionalmente hay como oposiciones entre un campamento que es relativista, es decir, que dice todo es absolutamente relativo, y otro campamento que tiende a ser más universalista en el sentido de que va a tratar de mirar a los grandes principios que orientan las decisiones morales, las tomas de posición ética y la configuración de sistemas de justicia alternativos, ¿no? Entonces, recuerda también que hay como todos estos códigos en las sociedades indígenas de no robar, no mentir, y que son, que penalizan, digamos, los actos que rompen con estas reglas básicas de convivencia, pero a través de castigos que son castigos físicos, pero también muy simbólicos, o sea, la espectacularización de quien ha robado una oveja en una comunidad frente a la comunidad. Son formas medianamente punitivas, si tú quieres. Lo que importa es que esta gente, la gente que comete un crimen, sancionado de acuerdo a los códigos de una comunidad, reciban una lección de moral que los haga cambiar. No los van a meter preso. Simplemente van a mandar un mensaje claro de que no queremos este tipo de prácticas en esta comunidad. Y si quieres ser parte de la organización social de la comunidad, pues tienes que regirte por las reglas de parentesco, autoridad, formación social, las reglas prescritas de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va la mirada de la antropología, y yo creo que
La antropología ha contribuido enormemente para romper con esas concepciones súper conservadoras atadas a la idea de nación, como en el caso de Colombia, como tú muy bien lo señalas. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, María. Chévere, Santiago. Si quieres, puedes hacer la otra pregunta que tenías. Sí, tenemos un minutito más, 2 minutitos. Sí. Puntual, diría yo, y es acerca de la antropología lingüística, que tú decías que era uno de los 4 pilares de la antropología, y la verdad tengo bastante curiosidad sobre esto. Y es si uno se va a ver como directamente en el lenguaje, es decir, como los verbos, como los sustantivos, o como de alguna forma va a ser como algo algo relacionado con fonoaudiología. Bueno, en realidad es como una pregunta en general en qué se centra este pilar. Tiene que ver con todo eso y tiene que ver con un principio que me parece absolutamente clave en la antropología, que es que cuando tú aprendes un lenguaje, no aprendes solamente una lengua, aprendes una forma de concebir el mundo. De ahí la importancia de los sistemas lingüísticos. Y nuevamente, para un país como este, que es un país que discrimina a las otras lenguas que tienen las distintas formaciones étnicas que lo constituyen, me parece que es central, absolutamente central, como forma de inclusión a estas sociedades de manejar lenguas alternativas, ¿no? En el departamento, quien ha estado a cargo tradicionalmente de esa área es un etnolingüista que se llama Daniel Aguirre, a quien puedes emplear para darte cuenta del tipo de trabajo que realiza la gente en etnolingüística, y que es un trabajo absolutamente útil, primordial, y de hecho, como cuando tú aprendes una segunda lengua, aprendes otra forma de percibir el mundo. No es una cosa cosmética nomás, te transforma la forma de concebir el mundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene conceptos sobre la naturaleza, por ejemplo, que son muy diferentes de los que tenemos en el mundo occidental. Son conceptos que incorporan al ser humano como una continuidad con la naturaleza, por ejemplo, en vez de ponernos como entes diferenciados de la naturaleza, con las consecuencias nefastas que eso tiene para la sociedad occidental, el calentamiento global, la huella humana sobre el desarrollo del planeta, etc. Entonces, absolutamente clave tu pregunta, Santiago. Nuevamente, muchísimas gracias. Súper, ojalá se motiven por la antropología. Hay muchos recursos públicos que pueden acceder a través de Internet. Si quieren googlear los proyectos de los profes, etcétera. Tenemos una revista también que se llama Antípoda, que consolida algunos de nuestros avances. Denle un ojito si quieren. Y bueno, estamos en contacto. Me parece que nos toca cortar ahora. Muchas gracias, Laura, Carlos, Santiago, Luciana, Gabriela. Pues, Llegué a estar popularísimo, fuimos 15 al final, súper bien. sí. Que tengan un lindo día y muchas gracias bueno, por su como interés y cuenten parte conmigo. de- Me escriben por email si tienen dudas. Mi email está listado en la página de la Universidad de los Andes.